Esta noticia es bastante impactante porque es precisamente la segunda etapa de lo que platicábamos ayer. El 70% de los granos exportados a través del Acuerdo del Mar Negro, del que ayer hablábamos, que representan, amigos, un total de 32.8 millones de toneladas, termina en países con altos ingresos, incluyendo muchos dentro de los países miembros de la OTAN, de la Unión Europea. En contraste, hay otros países pobres como Etiopía y otros muchos menos desarrollados que solo reciben el 3% de los granos del mundo, menos de 1 millón de toneladas de granos. Sorprendentemente, amigos, las Naciones Unidas estuvieron ya señalando junto con los países de Occidente que Rusia hará sufrir a los países más pobres y que va a hundir en una hambruna mundial a todos los países, sobre todo más necesitados, como África. Y mientras esto pasaba, mientras Occidente está acusando a Rusia de que va a hundir a los países más pobres en una hambruna mundial acelerada, pues resulta que Putin anunció, y esta es una nota que se está eclipsando con otras más de los cuerpos alienígenas, Putin anunció un acuerdo con 6 países africanos, entre ellos Etiopía y varios más. ¿Saben para qué? Para regalarles comida, para darles granos de forma gratuita. Quiero mostrarles qué es lo que pasó y después vamos a explicar cómo el mensaje que está redirigiendo aquí Putin es no voy a provocar una hambruna mundial en los países más pobres. La quiero provocar en los países más ricos y en los países miembros de la OTAN. Básicamente ese es el mensaje que hoy está diciendo. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Rusia prometió el envío gratis de hasta 50.000 toneladas de granos a 6 países africanos. El anuncio fue hecho el jueves por su presidente Vladimir Putin durante la apertura de una cumbre Rusia-África en San Petersburgo. En los próximos meses seremos capaces de garantizar envíos gratuitos de entre 25.000 y 50.000 toneladas de granos a Burkina Faso, Zimbabue, Malí, Somalia, República Centroafricana y Eritrea. Aislado en la escena internacional desde el lanzamiento de su ofensiva militar en Ucrania en febrero de 2022, Putin cuenta con el apoyo de numerosas naciones africanas. El discurso del mandatario se enfocó en el abandono por parte de Moscú de un acuerdo crucial que permitía a Kiev exportar sus cereales por el Mar Negro, a pesar del bloqueo ruso de los puertos ucranianos. En un año, el pacto permitió sacar casi 33 millones de toneladas de cereales, que contribuyeron a estabilizar los precios de los alimentos y a evitar los peligros de escasez. Es muy poderoso este mensaje que está hoy mandándose al mundo, Alba, porque prácticamente lo que está diciendo es: mi objetivo no son los países pobres, mi objetivo son los países ricos y algunos en especial. Claro, sobre todo porque el año pasado ellos tuvieron una muy buena cosecha y este año van a romper récords, van a tener todavía una mejor cosecha comparada con la del otro año. Pero ahorita que estaba yo viendo el video, me acordé de algo. Sí. ¿No se supone que el país que está siendo el anfitrión de esta conferencia tenía que detener a Vladimir Putin por ser miembro de la corte? Sí, resulta que Putin se llevó a estos países africanos a Rusia. No está físicamente en África, pero fíjate, hay algo muy interesante precisamente en esto. Hubo una especie de boicot, o por lo menos así lo anunció Rusia. Vamos a hablar de eso en un momento, porque dicen: Rusia invitó a un número amplio de delegaciones, de los cuales fueron menos de la mitad, pero ninguna de las delegaciones africanas sabía lo que Putin iba a anunciar. Si no, te apuesto que todos van. Porque claro, para hacer una pequeña recapitulación, porque esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos ayer. Es como, digamos, la segunda parte. Ayer las Naciones Unidas, el secretario general de las Naciones Unidas, salió a decir que estaba muy preocupado porque Rusia rompió el acuerdo del Mar Negro, por el cual se permitía que Ucrania pudiera exportar todos sus granos al mundo. Entonces prácticamente acusa que hay un bloqueo de las exportaciones de granos ucranianas al mundo. Al mismo tiempo, Rusia cerró también gran parte de sus exportaciones de granos, de trigo, de alimento. Y la India lo está haciendo también al mismo tiempo, que la India es productor. Alba, ¿me recuerdas del cuánto % de granos para el mundo?
La India produce cerca del 25% de granos para el mundo, pero la reducción de su producción fue de la mitad, del 50%. O sea, ellos producen 17 millones de toneladas de arroz. 8.5 de esos 17 millones son el arroz blanco no basmati, que es el que tienen la prohibición de exportar. O sea, están fuera del mercado 8.5 millones. Y ahora desaparecieron. ¡Pum! Como magos. No hay el 50% del arroz mundial de este tipo. Porque India tomó esa medida, Rusia también tomó esa medida, al mismo tiempo bloquea el Mar Negro para que los granos ucranianos no salgan, y entonces Asia, también China, está haciendo algo similar también paulatinamente, y la ONU prende sus focos rojos. Y solo un breve recordatorio de lo que dijo ayer. Con la terminación del acuerdo en el Mar Negro, las personas más vulnerables van a pagar el precio más alto. También los precios de los alimentos van a subir, y el mundo entero lo va a pagar muy caro. Por eso he llamado a la Federación Rusa para que volvamos al acuerdo del Mar Negro y que acepten mi última propuesta. Y lo que dice Putin hoy en la mañana con este acuerdo básicamente es: no lo va a pagar muy caro el mundo entero, lo va a pagar muy caro Occidente. No se preocupen del mundo entero, yo ya le estoy regalando grano a África y quien se porte bien, pues ahí vemos, ¿no? Es un mensaje dirigido muy en específico para alguien en particular, para los países miembros de la OTAN. Así se está viendo. Por eso también Antony Blinken salió hace unos días a decir que Rusia está utilizando el hambre como un arma de guerra. Es cierto, pero ¿contra quién apunta? Esa es la verdadera pregunta que debemos hacer. Es la diferencia de contra quién va esa guerra. Exacto. Porque en el juego de palabras se puede entender, no, es que está utilizando los granos como para hacer una guerra de hambre, y va a perjudicar a los más necesitados, a nuestros hermanos africanos, que siempre son los primeros que sacan. Sí. Y con esto les está diciendo, no, espérate, el que está utilizando a los pobres y a los necesitados y a los hermanos africanos en desgracia, son ustedes. Yo les voy a regalar. ¿Ustedes Claro. qué les van a dar? Nada. No, y ¿sabes porque qué? no están obteniendo beneficios. Exacto. ¿Y sabes a quién está exhibiendo precisamente con esto? Y ahorcando a una corporación muy poderosa, a Monsanto. Amigos, el comercio de granos es, en esencia, como ustedes saben, es un negocio global, una mafia, manejada por grandes multinacionales como, por ejemplo, Cargill, DuPont y Monsanto, que, por cierto, son salidos casi del mismo infierno. Estas corporaciones, amigos, se hacen multimillonarias con la extracción de cereales de Ucrania para venderlos en mercados más ricos como Europa y Estados Unidos. Por eso la decisión de Rusia de cerrar prácticamente el Mar Negro y de redirigir su grano a países con menos recursos se ve como un intento de socavar la dominación de estas corporaciones del mercado de granos, pero también es un mensaje bastante fuerte porque básicamente el grano que les está quitando a estas naciones se los está dando a África. Una especie de Robin Hood, pero más bien en un sentido de molón, ¿no? Sí. Pues, ¿sabes qué le voy a hacer a tu grano? Se lo voy a regalar a África. No más para que veas que no va por ahí. Que no, y que tus sanciones no me están haciendo nada. Que no necesito comercializar este grano ni a sobreprecio, ni al precio que tú me impongas, ni bajo tus condiciones. Prefiero regalarlo. Es más eso. Prefiero regalarlo. Y en ese clip que vimos hace un momento del secretario general de la ONU que dijo, por eso hablé ya con la Federación Rusa para que restablezcamos el acuerdo del Mar Negro porque todo el mundo va a sufrir. No todo el mundo, espérate, no es todo el mundo. Es un arma que apunta específicamente a un lugar. Dice, y que acepten mi última propuesta. Y ayer veíamos en nuestro podcast que esa última propuesta, y se los mostrábamos con capturas de pantalla de diferentes medios de comunicación y de declaraciones del secretario general de la ONU, que esa propuesta es restablecer el sistema SWIFT a Rusia para que puedan hacer transacciones. Supuestamente esta es el arma más poderosa que tiene Occidente. Y Rusia dijo, no me interesa. No lo necesito. No lo quiero, gracias. Porque no lo necesita. ¿Por qué? Porque ahora está comercializando en su moneda bajo sus propias condiciones y supuestamente lo que habían dicho que estaba baneado, que era su gas y su petróleo, se sigue vendiendo y lo siguen comprando, más que nunca. Su oro y sus diamantes lo siguen comprando, amigos. Entonces, esas famosas sanciones solo son una pantalla, porque como ya se los había yo dicho en varias ocasiones, se los vuelvo a decir,
el de aquí que supuestamente mandó 200 tanques y va a mandar 1,200 soldados, el primer ministro canadiense que supuestamente apoya con todo a Ucrania, hace unos meses salió aceptando y haciendo público que había comprado una herramienta carísima. Sí, una especie de generador. Una especie de generador a Rusia. Para la industria... Para la industria minera. Minera, o me parece que para el gas en Alberta. Y que solo se le podía comprar a Rusia y que porque lo sentía. Era el único que lo hacía. Que era el único que lo hacía y que lo sentía. Y salió Volodymyr Zelensky y se le fue con todo. Todo y loco, que y dijo todo que era loco. hipocresía, que no se vale. Y ahí fue donde dijo Trudeau, no, pues es que yo también tengo que cuidar a mi gente, Claro, a mi país. claro. Y obviamente necesita hacer los negocios y ni modo, le tocó hacer. Entonces, esas sanciones son falsas porque siguen haciendo negocios. Claro, porque no es por gusto, es por necesidad, porque vivimos en un mundo globalizado, súper interdependiente e interconectado. No podemos simplemente cortar todo tipo de lazos de la noche a la mañana literalmente con el país territorialmente más grande del mundo. No podemos, porque en esa extensión territorial hay mucha producción de granos, por supuesto, de alimentos en general. Hay una poderosa aportación al sector energético. Mientras más tierra tienes, más recursos naturales tienes que necesita el mundo. Tan sencillo como eso. Y lo que hoy vimos en la mañana es un mensaje a ese discurso de Washington y de la OTAN sobre el tema del grano y que supuestamente Rusia está intentando matar de hambre al mundo, no renovando el acuerdo de la salida de granos de Ucrania. Y en realidad este mensaje tiene precisamente esa hazaña de, digamos, cortar ese discurso de que estas negociaciones, el negocio de las 3 grandes multinacionales occidentales, entre ellas Monsanto, es el que se está viendo más perjudicado. Yo creo que hay que preguntarnos si es una táctica esta de Rusia para desestabilizar básicamente el control occidental sobre el mercado de granos y a la vez reorientar el suministro de granos hacia países en desarrollo que necesitan más ayuda humanitaria, sí, alimentaria, pero también que potencialmente pueden ser aliados de Rusia, porque si están recibiendo granos gratis, nada es gratis en esta vida, amigos. Nada es gratis en esta vida. Eso ya nos ha quedado más que claro. No importa quién te lo dé, todo tiene un precio. Y más intrigante es la cuestión, amigos, de estas, no sé si ustedes lo sepan, pero hay minas establecidas por el ejército ucraniano en el Mar Negro. Y Rusia había aceptado proteger los barcos que transportaban granos desde Ucrania a pesar de las minas. ¿A cambio de qué? Pues de poder exportar sus propios productos. Sin embargo, las sanciones contra Rusia y el atentado al puente de Crimea, como veíamos ayer, pusieron fin a este acuerdo. Es una especie de represalia la que hoy estamos viendo contra Occidente, definitivamente. Y como vemos, amigos, el escenario está cargado hoy de tensiones y posibilidades. ¿Qué efectos reales va a tener este cambio de la política rusa en el mercado mundial de granos? ¿Va a beneficiar realmente a los países en desarrollo o simplemente va a cambiar la naturaleza de las alianzas globales? Porque como decíamos hace un momento, amigos, en geopolítica y en el capitalismo que vivimos, nada es gratis. Y yo creo que hay que preguntarnos por qué parece, amigos, que nadie en África, e incluso también en América Latina, seamos sinceros, y en Asia, parece como que no quisieran a los anglosajones. Esa es la impresión que da. Pero tenemos esta perspectiva de que incluso no es esto algo externo. Cuando nosotros vivimos en América Latina tenemos esa impresión de que América Latina odia a los anglosajones. Pero cuando vives en un país anglosajón te das cuenta que no es así. Que los propios ciudadanos anglosajones están en desacuerdo con el gobierno. Y en este caso la mayoría de los estadounidenses no están de acuerdo, créanme, con muchas de estas medidas que se han tomado que simplemente han salido el tiro por la culata. Y hoy lo estamos viendo. Son estrategias torpes que no han funcionado y que lo único que han sido son sanciones para nosotros mismos. Se nos viene de vuelta. Lo mismo pasa aquí en Canadá. Y esto tiene que ver, amigos, mucho, yo no lo llamaría resentimiento, sino esta discrepancia con muchas de las posturas de Occidente y de los países miembros de la OTAN en estas medidas. Ojo, no con los países ni con sus habitantes, con las posturas de los gobiernos.
es por estas especulaciones, en este caso de acuerdos de inversión, por ejemplo, de Monsanto, DuPont y Bayer. ¿Quién puede defender a estas industrias? Las tres grandes multinacionales, amigos, han hecho terribles negocios y han utilizado siempre esta misma excusa del hambre en el mundo para supuestamente poner fin y ayudar a quienes más lo necesitan. Y nosotros sabemos, amigos, que a ellos no les preocupa el hambre del mundo, ni mucho menos de África. ¿Y por qué debería de preocuparles si son empresas? Están ahí para hacer negocios y negocios descabellados. Y al final de cuentas, amigos, la pobreza no afecta sus balances finales. Monsanto, que es una de las empresas agroquímicas más controversiales del mundo, que fue adquirida por Bayer en el 2018, según datos de la propia empresa, la facturación anual de Monsanto, amigos, oscilaba en alrededor de $15,000 millones tan solo en el 2017. Y después, el último año en que fue adquirida, que gran parte de esa facturación provenía precisamente de las ventas en los mercados de países emergentes, como en África, en Asia y en América Latina. No nos parece eso algo que definitivamente, amigos, tenemos que analizar. Y yo creo que tenemos que tomar este ejemplo muy específico de Monsanto, que controla más del 80% del mercado de maíz y soya transgénico a nivel mundial. Esto según datos del 2019 del Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura del propio Estados Unidos. Y que ahora estamos viendo que esta medida que ha anunciado hoy por la mañana el presidente de Rusia es una bala que sí apunta a Occidente, pero principalmente también apunta a Monsanto. Y la cosa no se queda ahí, amigos. Según un informe del think tank estadounidense, el ETC Group, estas tres empresas, Monsanto, ahora Bayer, DuPont y Syngenta, controlaban conjuntamente el 60% del comercio mundial de semillas patentadas en el 2013. Esto quiere decir, amigos, que estas empresas tienen en sus manos la capacidad de decidir qué se cultiva, cómo se cultiva y a qué precio se vende. ¿Y qué ocurre cuando una potencia como Rusia decide bloquear la salida de las semillas de Ucrania, que es de donde más obtiene ganancias Monsanto, y entrar en la ecuación sustituyendo ese bloqueo por granos gratis para África? ¿Por qué le comprarías a Monsanto si es gratis? Los efectos, amigos, pues son obvios. Va a haber una caída en las acciones de Monsanto próximamente y lo vamos a ver sobre todo en África. ¿Y cómo no va a ser así? Pensémoslo un momento. Si un país no puede costear las semillas patentadas de estas empresas, de Monsanto, porque ustedes saben que hay que recomprar las semillas porque las modifican genéticamente para que no se puedan resembrar y para que tengas que comprarle semillas nuevas cada vez a Monsanto, y al mismo tiempo que son carísimas, Rusia te está ofreciendo semillas gratis y que no son transgénicas, y aunque lo son, si lo fueran, pues son gratis. Obviamente que es lógico que los países africanos se van a ir por esta segunda opción. Y este cambio en el escenario, amigos, es un golpe fuertísimo para estas empresas multinacionales, en especial para Monsanto y para los países miembros de Occidente, miembros de la OTAN. Estados Unidos, amigos, recientemente decidió que los fondos soberanos, por ejemplo, y este dato me parece bien impactante, que los fondos soberanos de Afganistán, que fueron incautados en su territorio y que suman casi cerca de $7,000 millones, en lugar de que les fueran devueltos a los afganos, se iban ahora a destinar en parte a las familias de las víctimas del 11 de septiembre. Y la pregunta es, amigos, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Estamos hablando del país de Afganistán. ¿Acaso la gente hambrienta de Afganistán tiene responsabilidad en los ataques de las Torres Gemelas? Muchos de ellos ni siquiera habían nacido. Es como robarles literalmente el pan de la boca a los afganos, que ya están de por sí al borde de una crisis humanitaria. Y entonces, amigos, entramos en una reflexión. En este mundo, ¿no se supone que todo gira en torno a los negocios? Entonces, ¿por qué un país como Rusia, que ciertamente necesita mucha financiación, sobre todo en estos momentos, hace esto de manera totalmente gratuita? ¿Dónde está la parte en la que Rusia va a ganar realmente en este acuerdo? ¿Cuáles son
las letras chiquitas que no vemos. Bueno, esta ganancia, amigos, no se va a limitar a un beneficio económico, por lo menos no uno inmediato. Nadie, amigos, vive del aire. Y aunque existen excepciones, nadie va a hacer las cosas simplemente por ayudar a otro. En este mundo siempre hay un interés de por medio, siempre. Y cuando pensamos, amigos, en este movimiento, justo en este timing geopolítico, que Rusia está haciendo algo para ganar dinero, no necesariamente es así. Los beneficios, amigos, son de otro tipo. Hay cosas en geopolítica que son mucho más valiosas que el dinero y sobre todo en estos momentos. Por ejemplo, el apoyo global internacional. ¿Recuerdan ustedes cuando estaba la pandemia que Rusia, por ejemplo, estaba regalando por montones vacunas, mascarillas, alcohol, etcétera? ¿Por qué lo regalaba? ¿Cuál era su beneficio? Su beneficio fue ganar influencia mundial. Y Rusia está haciendo hoy lo mismo. Eso es lo que estamos viendo. Al ofrecerle granos gratis o a bajo precio en otros casos, no obtiene directamente un beneficio económico porque lo está regalando, pero en lugar de eso está ganando poderosos aliados. Gana una posición estratégica con varios países importantísimos de África. Por ejemplo, con Etiopía, donde las relaciones con Rusia han sido especiales durante décadas. Y con esto, amigos, Rusia está intentando romper ese aislamiento en el que Occidente lo quiere poner. Así es. Y a través de los alimentos, Rusia hoy está haciendo una estrategia similar a la que hizo China con las vacunas y con las mascarillas en la pandemia. Se está utilizando un bien que tiene hoy Rusia en exceso y el mundo no, y que no puede vender en el mercado europeo debido a las sanciones, y entonces está obteniendo más ganancias que el propio dinero en sí, para atraer y generar cierta relación de dependencia con varios países que potencialmente se van a convertir en sus aliados. Y esto es una forma de que Rusia va a conseguir cobrar ese favor en algún momento cuando lo necesite. Y no solo eso, amigos, es la forma en la que Rusia está atrayendo a más países cada vez a su esfera de influencia. En un mundo donde la escasez alimentaria es cada vez más preocupante y peligrosa, sí que está utilizando esta ficha en el tablero africano y ahora la estamos viendo sobre todo con el trigo, que es uno de los bienes más escasos con estas medidas que se están tomando. Y en el caso de África no solamente es el tema de alimentos, también hay otra cosa que les preocupa a los líderes africanos, que es los Wagners. Los Wagners tienen mucha presencia en África. ¿Por qué, amigos? Porque se ve como una extensión de la influencia de Moscú y la presencia de los Wagners ahí tiene el control de seguridad de ciertas áreas en contra de grupos rebeldes a cambio de oro. Así que estamos, amigos, en un tema bastante interesante para países como, por ejemplo, Sudán, Malí, Libia y la República Centroafricana. Por eso lo que hoy vimos en la mañana, amigos, es el movimiento de una ficha más en este tablero geopolítico que realmente apenas hace unos días, Alba, nadie se esperaba que fuera a ocurrir. No, nadie. De hecho, ya es que decían, la hambruna que se viene en el mundo va a ser porque Putin la provocó y no es cierto. O sea, y no es que me ponga del lado de un personaje en esta guerra, pero vamos poniendo las cartas sobre la mesa y vamos dándoles vuelta y vamos viendo bien qué fichas son las que tenemos. Y realmente, si nos vamos solo con algunos medios, vamos a ver la parte de la historia que les conviene mostrar, en donde los granos están faltando por culpa de Rusia y no estamos viendo la otra parte que es la que realmente está pasando, en donde ellos solitos han cerrado la puerta de esos granos. Claro, y muy en el caso especial de África hay que recordar que Sudáfrica es miembro de la Corte Penal Internacional que ha girado una orden de aprehensión con Rusia y esto contra Vladimir Putin. Por esto supuestamente había recortado su esfera de influencia en África, pero esto hoy nos demuestra que no necesita estar físicamente en Sudáfrica para ganar influencia, sobre todo con algo tan poderoso como los alimentos. Claro, ¿y de qué manera se va a ganar esa influencia? Porque en muchos otros lados se buscan ganar la influencia provocando guerras, provocando conflictos y luego endeudando, dando armas, prestando dinero para que salgan del atorón en el que ellos mismos los metieron. Y en este caso está regalando comida para que la gente en necesidad
la tome. Claro, y Entonces, sí, definitivamente. Y luego, Alba, algo que hay también que analizar es precisamente esta reunión que tuvo Putin en Rusia, en donde hizo este anuncio que veíamos en el primer clip. No fue en Sudáfrica, sino que fue en Rusia. Lo que hizo Putin es que como tiene esta orden de arresto de la Corte Penal Internacional, que no se va a ejecutar, porque saben que no se van a tirar ese trompo, pero es tensar las relaciones diplomáticas. Y entonces en una jugada lo que hizo fue más bien invitar a los líderes africanos a Rusia para no exponerse. Invitó en total a 49 delegaciones africanas, pero solamente 17 confirmaron su asistencia. Y eso es una caída bastante abrupta, sobre todo cuando iba a anunciar que iba a regalar granos. Cuando solamente pues vimos que tan solo en el 2019 43 líderes africanos visitaron Rusia y hoy solo 17. El Kremlin anunció que había una presión que estaban ejerciendo sobre todo Estados Unidos y Francia en contra de África. Pero después del anuncio de hoy, muchos países de África pues van a decir, oye, todavía tienes lugar ahí, porque fíjate que... Es que me dejó el avión. Me dejó el avión.